La musicoterapia es una disciplina terapéutica. A mí me gusta decir que es aliada de la salud. Entonces, hay diferentes enfoques en la musicoterapia y uno de ellos que es la neuromusicoterapia y este establece protocolos para distintos problemas cognitivos, neurológicos específicamente, y entre ellos pues están los problemas de afasia. Hay un protocolo muy claro y que está comprobado su eficacia, que se llama, es un protocolo para la afasia de Broca que se llama Melodic Intonation Therapy. Terapia de entonación melódica. En este caso es un tratamiento específicamente para afasia de Broca o afasia no fluente. Esa área queda afectada, pero la área de cantar del cerebro no queda afectada. Entonces podemos tomar la capacidad del cerebro de cantar para estimular la parte verbal de la persona. Escogemos junto al cuidador, el educador, a la persona que está, bueno, más cercana al participante, frases que sean útiles para su vida cotidiana y las hacemos canciones sencillas, cortas y que sea lo más cercano a la prosodia de la persona para que pueda entonces esa destreza de cantar la frase pueda trasladarla a una habilidad y pasarlo a hablar. La realidad es que en la mayoría de los casos, desde la primera sesión, se ven cambios. Y para las personas que llevan mucho tiempo sin poder hablar, especialmente, bueno, después de un ictus o después de un accidente o un daño cerebral adquirido, pues representa mucho en unas pocas sesiones ya tú puedes producir palabras, puedes hablar.